Hace 8 días les hablé de la lepra, amén, de esa lepra que anda en nuestras vidas rondando y que no la quisiéramos, pero pues ahí está. Después de haber oído el mensaje de ayer, ¿quién logró identificar a alguien? No, ni hablar. Vamos a ver si agárrase. ¿Y quién de ustedes logró identificar a alguien con lepra? Que dijo, no, yo sí conozco 2, 3 leprosos. Que dijo, sí hay. ¿Quién logró identificar si había lepra en su corazón? Sí, dijeron, no, yo sí. Como que, pastor, ahora sí me habló a mí y me dijo de qué pie andaba cojeando. Ahora, oramos al final, oramos para ser limpiados de esa mala actitud, de ese mal comportamiento, de esos pensamientos. Oramos al final para ello. ¿Quién cree que fue limpiado de ese mal que había en su vida? ¿O todavía cree que le faltó un poquito? Pastor, es que como que en la semana volvió a salir la lepra por ahí y me di cuenta que no había estado limpio por completo. Bueno, como quiera que sea, si usted escuchó el mensaje hace 8 días, yo espero que lo vuelva a escuchar, pero hoy quiero continuar con ese tema, porque yo quería darle vuelta a la página. De hecho, tengo mis apuntes de varios mensajes que quiero compartir con ustedes. Ayer saqué unas notas, le digo a mi esposa y a mi hijo, le digo, esto es para el mensaje del domingo, esto es para el mensaje del domingo. Pero resulta que no, que el Señor me regresó a este tema, porque hay algo que quiero aclarar con ustedes, hay algo que quiero dejar claro con ustedes, y que tiene que ver precisamente con este asunto de lo que hay en nuestro corazón. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer el mismo pasaje que leímos hace 8 días, pero ahora en Lucas. Hace 8 días lo leímos en Marcos. Así es que hoy lo vamos a leer en Lucas capítulo 5, hablando de lepra. No crea que estoy obsesionado con la lepra o algo así, pero es algo que tiene que quedarnos claro. Mire, no se trata de ver el mal que hay en nosotros, no se trata de ver a los otros leprosos, sino ellos están leprosos. Yo, bendito sea Dios, ya no tengo lepra, pero esos sí están llenos de lepra. ¿Sabe? Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando veían un leproso, les daba asco, les daba repugnancia, les daba temor, se atemorizaban, porque pensaban, ¿y si me contagia? ¿Y si me contagia de esa lepra? Entonces, ese afán que tenemos de mirar el mal en los demás, los defectos en los demás, la actitud de los demás, ese problema, tenemos un problema muy serio, porque siempre nos estamos fijando en los otros. Es que vamos a este pasaje y quiero que veamos algo importante que lo mencioné hace 8 días, pero lo mencioné así muy, muy rápido. Después de que oí el mensaje dije, me faltó hacer énfasis en este punto. Así es que quiero mencionarlo hoy. Dice Lucas capítulo 5, vamos a leer versículo 12 al 16. Vamos a leer la Reina Valera que usted tiene en sus manos y después quiero leerle la Nueva Traducción Viviente. Pero primero vamos a la Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó, hablando de Jesús, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. ¿Para testimonio de quién sería? De los sacerdotes. Es a ellos a los que iba. Dice, para testimonio de ellos. Versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades.
mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hasta ahí nada más. Tal pareciera que el Señor Jesús le huía a la gente, es decir, no quería que la gente lo siguiera o no quería multitudes de gente. Y no las quería porque no era el tiempo todavía de que Jesús tuviera fama. Fama de que hacía milagros, fama de que tenía un mensaje diferente al de los religiosos de aquel entonces. Jesús no quería que se diera a conocer esta fama porque algo que iba a provocar esto es que los fariseos, los escribas, los saduceos, los religiosos de aquel entonces empezaran a tenerle odio, resentimiento, preocupación, se preocuparan por él. Los políticos de aquel entonces se preocuparan por este movimiento que estaba originándose en Jesús, y no quería Jesús que todavía se diera a conocer su fama, porque todavía no era el tiempo. Ya les di un mensaje hace unos meses atrás de que cuando Jesús resucita a Lázaro, les dije en ese mensaje que era el punto de no retorno para Jesús. A partir de ese momento, lo único que le seguía adelante era la cruz. No venía otra cosa para Jesús después de la resurrección de Lázaro que no fuese la cruz. Así es que cuando Jesús resucita a Lázaro y llora delante de la tumba de Lázaro, antes de resucitarlo, y cuando llora, no solamente está llorando por la muerte de su amigo. Les explicaba en aquel entonces, porque Jesús lloraba porque sabía que a partir de ese momento ya no había vuelta para atrás. El milagro no lo ocultó. ¿Se acuerdan cuando resucita a la hija de Jairo? La hija de Jairo murió también. Sin embargo, Jesús dijo, no está muerta, ya duerme. Él no dijo, está muerta y la voy a resucitar. Él no dijo eso. Él dijo, no está muerta, duerme solamente. Y cuando la despierta, cuando la resucita, porque sabemos que la resucitó, cuando la resucita, le manda a los padres de esa niña, a Jairo y a su esposa, y le manda a los 3 discípulos que entraron con él a ese lugar donde resucitó a la niña, porque a todos los demás los sacó, solamente se quedaron ellos 5, y la niña que estaba muerta, les encargó y les dijo, no digan a nadie esto. No digan a nadie que la resucité. No digan a nadie que estaba muerta y ha vuelto a la vida. Digan que estaba durmiendo y la desperté. Digan que la enfermedad era una enfermedad y la sané como muchos enfermos he sanado. Pero no digan que la resucité. ¿Por qué Jesús oculta eso? Ese milagro de la hija de Jairo. Porque no era el tiempo todavía de que tuviera tanta fama que despertara el odio, el resentimiento, la preocupación política de las autoridades en aquel entonces. Porque Jesús sabía que en cuanto despertara todo esto, que iba a preocuparles a todos ellos, vendría irremisiblemente o indiscutiblemente su muerte en la cruz. Pero todavía no era el tiempo. Sin embargo, cuando resucita a Lázaro, ya no les dice a nadie que lo oculte. Ya no les dice a la gente, no diga nada. No, al contrario, se difunde la fama y está a la puerta, está en Betania, donde su amigo Lázaro murió, y está a la puerta de Jerusalén. Jerusalén está a unos cuantos kilómetros de Betania. Y entonces lo que sigue para Jesús es entrar a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén, lo reciben como el rey, se enteran del milagro que acaba de hacer, que resucitó a Lázaro, lo reciben como el rey, con palmas, con mantos en el piso, él montado en un pollino, se está cumpliendo la profecía, todo está sucediendo como estaba escrito, y la gente eufórica porque viene el libertador de Israel, ellos pensando que los iba a liberar de Roma. Y entonces su fama, ahora sí, esa última semana, desde su entrada, después de la resurrección de Lázaro, cuando entra a Jerusalén, esa siguiente semana, lo que le sigue es la cruz, es la muerte. Y Jesús lo sabe. ¿Sí está conmigo? Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, es importante darnos cuenta que Jesús se apartaba de las multitudes. Y se apartaba precisamente por eso, para que la gente no hiciera una fama, que no era el tiempo que Jesús tuviera. Él no quería, le dijo al leproso, ve y no se lo cuentes a nadie. ¿Cómo? Si lo que nosotros pedimos de ustedes es que cuando reciban un milagro, cuando Dios haga un milagro en sus vidas, lo cuenten, lo testifiquen. Le digan a la gente, Jesús hizo esto. Jesús me sanó, Jesús me liberó, Jesús me restauró, Jesús me dio vida nueva. Ustedes testifiquen, ustedes son el testimonio vivo. Nosotros, ustedes y yo, somos el testimonio vivo de lo milagroso de nuestro Señor. Y por eso decimos, testifiquen, hablen, digan, confiesen, completen, compartan. ¿Por qué lo decimos? Porque es necesario que la gente sepa lo que Jesús hace.
Pero aquí pareciera que Jesús no quiere que lo sepan. Pero hay algo que no deja pasar Jesús, que es el cumplimiento de la ley. El hombre está leproso y le dice al hombre: ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Para qué? Para presumirle que está sano. Para presumirle que Dios sí está contigo y hace milagros contigo, no con los religiosos. ¿Sabe? Muchos cristianos hacemos eso. Dios hace un milagro con nosotros y presumimos que Dios sí está con nosotros. Presumimos que Dios nos hizo un milagro, que Dios sí está con los cristianos, que no está con las otras religiones, que sí está con nosotros. Hoy Dios hace milagros en todos lados. En cristianos y no cristianos, en creyentes y no creyentes, en gente que va a la iglesia y gente que no va a la iglesia. Así es que eso que nos distinguía, de hecho hace muchos años, hace unos 10 años, yo enseñaba que una de las cosas que Dios iba a hacer con su iglesia era separar quiénes eran su iglesia y quiénes no eran su iglesia. Y una de las cosas que yo enseñaba hace 10 años, o más, creo que más años ya, como 15 años tendrá que enseñaba eso. Una de las cosas que Dios iba a hacer para distinguir los que eran suyos de los que no eran suyos, era lo sobrenatural. Yo decía, Dios va a distinguir a través de su iglesia por lo sobrenatural. Hermanos, Dios ya me cayó la boca. Y Dios me dijo: espérame, yo puedo hacer milagros con los creyentes y con los no creyentes. Yo puedo hacer milagros con los que van a la iglesia y con los que no van a la iglesia. Yo puedo hacer milagros con gente de una religión y de otra. Porque incluso antes, yo me acuerdo cuando recién me convertí, hace más de 28 años, yo recién me convertí y yo oía a predicadores que decían: Dios nunca va a hacer un milagro con un pagano. Perdón, pero el general Naamán era pagano. La viuda de Sarepta era pagana. ¿Sí me explico? Pero hacemos alusión, presumimos de que Dios es exclusivo y hace las formas de manera exclusiva. Así es que, si no hay muchos milagros en tu vida, no deberías de preocuparte tanto. Es que, pastor, es que yo veo milagros por aquí, por allá, y a mí no me hace ni uno. Nada más quiero uno. 40 millones de pesos, nada más, es lo único que pido. Yo me encargo del resto. Así es que si no hay muchos milagros en tu vida, no te sorprendas tanto por eso. Así es que Jesús le dice al leproso, bueno, ex leproso, ya no es leproso, ahora está sano, y le dice: ve y preséntate con el sacerdote y lleva la ofrenda. Ya les hablé de eso hace 8 días. Lleva la ofrenda al sacerdote. Pero también le dice: ve para que te examine. ¿Para qué? Para que te examine, para que te revise. Si ya no hay lepra en tu cuerpo, si ya no hay nada que demuestre que estabas enfermo. ¿Sabe, hermano? La piel les quedaba completamente sana, como de bebé. Yo creo que hasta sin arrugas los dejaba. Pero los dejaba sanos, completamente sanos. Y aún así, sabiendo Jesús que ese hombre ya no tenía lepra en su cuerpo, que estaba completamente sano, aún así Jesús le dice: ve con los sacerdotes, presenta tu ofrenda como lo dice la ley de Moisés, y que te examine. Una de las cosas que nos olvidamos constantemente es de examinar nuestro corazón, de examinarnos si ya nos cayó lepra otra vez o no, si ya andamos teniendo malas actitudes o no, si ya estamos teniendo malos pensamientos o no. Dejamos que esas actitudes se queden, dejamos que esos pensamientos se queden y los alimentamos con el tiempo. Y como les expliqué hace 8 días, la lepra va avanzando silenciosamente. Puede que una persona tenga lepra y no sepa que la tiene. Puede que una persona se enferme y verá unas manchitas por ahí y dirá: ay, ¿y esta manchita de qué? Yo creo que me quemé. No, yo creo que el sol. No, yo creo que una hormiga. Yo creo que algo pasó. Y le echamos pero el enfermo no se puede dar cuenta que es lepra. Hasta que avanza más. Hasta que pierde el sentido del olfato. Hasta que pierde la sensibilidad de la piel. Hasta que ya tiene problemas de otro tipo. Fiebres, temperatura, diarrea, vómito. Entonces ya se manifiesta más en serio la enfermedad y dice: ah, caray, creo que tengo algo.
Y se van y se revisan. Y dicen, oiga, ¿qué cree que tiene usted lepra? ¿Cómo no me di cuenta? Pues no, porque la lepra así es. Avanza silenciosamente. Y avanza sobre el sistema nervioso y hace que la gente pierda sensibilidad. De hecho, hay muchas, había, ya no tanto, porque hoy es curable la lepra por medio de la medicina. Pero había época donde los enfermos de lepra ni siquiera sabían que estaban enfermos de lepra hasta que se les empezaban a caer los pedazos del cuerpo. Hasta que las llagas eran notorias y la piel se les emblanquecía. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Hay actitudes que aparentemente ya se fueron. Cuando venimos a Cristo, decimos aleluya, gloria a Dios, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, bendito Dios. Citamos la Biblia, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, ya somos buenos cristianos, y de repente no nos damos cuenta que hay actitudes que se empiezan a nutrir otra vez. Y dejamos de examinarnos. Dejamos de revisarnos. Hermano, algo que tenemos que hacer todo el tiempo es presentarnos delante del sacerdote para que nos examine. Amén. Ahora, no es que se vengan a confesar delante de mí, o que vengan a que yo les examine, a ver si hay lepra. Hermanita, ¿qué actitud trae usted hoy? No los voy a revisar así. ¿Sí está conmigo? ¿Quién es el sacerdote que nos presentamos? Es Jesús, el sumo sacerdote. Él es el que nos revisa. ¿Cómo nos revisa? ¿Cómo vas a saber que el Señor te está revisando? ¿Cómo vas a entender la revisión que el Señor te hace? Hermano, no hay mejor revisión que el Señor puede hacer en nuestras vidas que a través de su palabra. Por eso les dijo a los discípulos, cuando está limpiando los pies de sus discípulos, y Pedro le dice, no, Señor, no te dejo que me limpie los pies. Pedro, si no te limpio, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro preocupado, entonces límpiame todo. No solo los pies, Señor, porque ando mugroso de todos lados, ¿no? Y el Señor Jesús le responde algo que deberíamos de entender nosotros. El Señor Jesús le dice, Pedro, ya los he limpiado con la palabra. La palabra que les he dado es para limpiarlos. Entonces, algo que nos debe de quedar claro a nosotros es tenemos que examinarnos, sin lugar a dudas, todo el tiempo. ¿Cómo nos examinamos? Con la palabra. Porque la misma palabra te examina y te limpia. ¿No dice eso Efesios capítulo 3, versículo 16 o 4:16? Usted perdone, pero ahí está en Efesios. Que la palabra de Dios es una espada de dos filos, útil para redarguir, para instruir en justicia, que penetra hasta partir el alma, hasta los huesos, hasta llegar al tuétano de los huesos. Así es la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, esa es la palabra que necesitamos para que nos examine. Mire, el mismo salmista, déjeme leerle este pasaje de Lucas que acabamos de leer, pero en la Nueva Traducción Viviente. Quizás nos dé un poquito más de claridad a lo que le quiero decir el día de hoy. Lucas capítulo 5, versículo 12, lo mismo que acabamos de leer, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Me gusta cómo lo dice esta versión, porque él no solamente busca ser sanado, sino quedar completamente limpio. Y le dice Jesús extendió la mano, le tocó y, si quiero, dijo, queda sano. Lo sanó, pero al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Me gusta aquí como lo dice Lucas en esta versión, porque es algo que no dejamos. No dejamos que nos examinen. No dejamos que nos digan, qué carita traes, ahora qué te pasó. Nada. ¿Verdad? No nos gusta que nos examinen. No nos gusta que nos digan de qué estamos fallando. Mira, no necesitas tener a alguien que todo el tiempo te esté diciendo las cosas que estás haciendo mal. Tenemos al Espíritu Santo que nos habla a nuestro corazón y nos dice qué estamos haciendo mal. Él nos examina todo el tiempo. El Espíritu Santo nos habla constantemente. El problema
El problema es que no dejamos que nos examine. Por eso Jesús le dice al leproso, o ex leproso, le dice, ve y deja que te examine. Me gusta más esta versión, como lo dice Lucas en esta versión, porque hace más amplio el panorama de lo que Jesús le está tratando de decir a este hombre. No solamente es ve y que te examine, no, deja que te examine. Hermano, dejar que se examinara era desnudarse delante del sacerdote. Tenía que venir con el sacerdote y no enseñarle un brazo. Mire, aquí tenía lepra, pero ya no tengo. No, era desnudarse por completo. Dejar que lo examinara era quitarse toda la ropa, quitarse todos esos trapos viejos, sucios, apestosos. Quitárselo y desnudarse y presentarse delante del sacerdote y que el sacerdote le dijera, ok, ahora date la vuelta. Y él tenía que hacerlo. Y a ver, levanta el pie, y ahora el otro, y ahora las manos, y a ver detrás de las orejas. Tenía que revisarlo todo. Y lo que Jesús le está diciendo es, déjalo. Hay cosas que nosotros queremos que la gente nos examine. Si nos alistamos para ir a algún lugar, nos vestimos, nos arreglamos, nos peinamos, todo, y decimos, ¿cómo me veo? ¿Ah? ¿Cómo me veo? ¿Cómo se me ve este vestido? ¿Cómo se me ve el pantalón? ¿Cómo se me ve la ropa? Ah, no, pues te ves muy bien, pero ¿cómo va el corazón? Wow. Si alguien nos pudiera hacer un escáner por dentro. Y dije, te ves muy bonita por fuera, pero el corazón, paso, mecha, cámbiatelo. Traes el mismo de ayer. Todavía traes el coraje de ayer. Todavía traes la decepción de ayer. Todavía traes la tristeza de ayer. Vas a una fiesta y vas con el corazón amargado. ¿Sí me explico? Por eso necesitamos dejarnos que nos examine el Señor. Dejar que el Espíritu Santo nos examine. A veces escuchamos la palabra, escuchamos la predicación, escuchamos el mensaje y nos incomoda. Ay, el pastor ya va a empezar a hablar de eso. Sí, ¿por qué nos incomoda tanto? ¿Por qué nos molesta tanto algo que estamos escuchando? ¿No será que nos está examinando el Señor? Se los decía hace 8 días. ¿No será que la lepra, al estar en la presencia del Señor, lo que sucede es que sale a la luz lo que realmente hay en el corazón? Y deberíamos dejarlo. Deberíamos dejar que el Señor nos examine. Mira, el salmista, ya no termino Lucas en esta versión, pero era donde quería llegar, a donde Jesús le dice, deja que te examine. Mire, la lepra, perdón, antes de ir al Salmo, es el Salmo 139, pero ahorita lo busca, déjeme decirle algo. La lepra, lo que hacía la lepra era apartar a la persona de todo el pueblo, ¿cierto? Ya lo veíamos hace 8 días, que el que era leproso había que apartarlo del pueblo. Hermano, pero el hecho de que lo apartaran del pueblo no significaba que lo apartaran de Dios. Ojo, por eso lo que dije hace 8 días, se tenía la idea, se pensaba que la lepra era reflejo del pecado. Pusimos el ejemplo de María y Aarón. Bueno, Aarón no estaba leproso, pero María sí. Pusimos el ejemplo del rey Usías, que por causa del pecado de su corazón les dio lepra, ¿cierto? Entonces, esa relación que hablábamos hace 8 días, de que el pecado la lepra la relacionaban con el pecado, significaba que un leproso no era escuchado por Dios. ¿Sí me sigue? Entonces, ojo aquí con esto. La ley indicaba que el leproso tenía que ser apartado del pueblo. ¿Cierto o no? Eso lo leímos también. El leproso tenía que ser apartado del pueblo. Pero no significaba que era apartado de Dios. Esa idea que tenemos de que el pecado que la lepra es consecuencia del pecado, es lo que le hace pensar a mucha gente, como ya pequé, ya estoy lejos de Dios. Ya no puedo acercarme, ya no puedo buscarlo, ya no puedo ir a la iglesia, no puedo leer la Biblia, ya no puedo orar, ya no puedo cantar salmos. ¿Por qué? Porque pequé. Ahora no estoy diciendo que seamos cínicos y que pequemos y aún así querramos que Dios nos escuche. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús, el leproso, le dice, estoy leproso, estoy inmundo, estoy sucio, Señor, sáname, límpiame. Y Jesús dice, no, estás leproso, hazte para allá. Escucha. Jesús se acerca, lo toca, dice, quiero. Sé sano, sé limpio.
Entonces a mí me hace pensar que la lepra es cierto, la lepra nos aparta del pueblo, te lo expliqué hace 8 días. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de las cosas de Dios, nos alejamos de buscar al Señor, nos alejamos de tener comunión unos con otros. Eso produce la lepra. Pero no significa que nos aparte de Dios. ¿Sí está conmigo? Esto se lo digo porque cuando tú sientas que ya no eres digno de buscar al Señor, es el mejor momento para buscarlo. Y decirle, Señor, límpiame, sáname. Andaba bien el leproso. Pero te necesito. Te necesito más que nunca. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, ¿la lepra puede apartarte del pueblo? Sí, ese es su fin. Apartarte, aislarte, dejarte como ermitaño. Yo pongo un ejemplo, muchas veces lo he puesto, y a lo mejor usted ya lo ha escuchado. Si tú agarras aquí tenemos unos tabiques aquí afuera. Usted agarra un tabique. Ahorita que se vaya, agarre un tabique, levántelo, aviéntelo, hágalo pedazos. ¿Puede hacerlo? ¿Sí o no? Sí. Agarre el tabique, rómpalo, azópelo, desmenúcelo. Ah, me caes gordo, tabique. Desquítese con el tabique. ¿Y lo podemos hacer? Claro. ¿Por qué? Porque el tabique está suelto. ¿Ah? A ver, dele de patadas a la pared. Dele unos trancazos. Empújela para tirarla. ¿Puede hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo? Porque están pegados. Todos los tabiques son los mismos tabiques de allá, que están solitos, sueltos. Usted puede hacerlos como se le dé la gana, pero no puede hacer lo mismo con un muro. ¿Por qué no puede hacer lo mismo con el muro? Porque están unidos. Todos los tabiques, uno con otro, perfectos, todos, ¿sí? No, imperfectos. Vean los tabiques cómo son, todos chipotudos, boludos, rasposos. Y aún así, juntos todos, pueden hacer un muro como el que usted está viendo. ¿Está conmigo? Que por eso la lepra, las malas actitudes, el pecado que hay en nuestro corazón, por eso busca apartarte del resto de la iglesia. Que andes solito, que andes desbalagado. ¿Para qué? Para darte una zarandeada. Para deprimirte, para hundirte en el dolor, para quitarte la esperanza, para robarte la fe. Para eso lo hace. ¿Sí está conmigo? Entonces, ojo otra vez. Si te encuentras que de repente te salió una manchita de lepra, del tamaño de toda la panza, chiquita nomás, casi nadie se da cuenta, probablemente sientas que te tienes que apartar del resto de los demás. Probablemente sientas que tienes que alejarte de la iglesia. Probablemente sientas que no tienes que buscar a Dios porque Dios te abandonó, porque pecaste, porque eres hipócrita. Probablemente sientas eso. Probablemente sientas que Dios no te escucha, que no vale la pena esforzarse en buscar al Señor. Todos esos pensamientos suelen venir. Porque eso busca la lepra, apartarte, aislarte, dejarte como un tabique solito. Bueno, la lepra puede que logre apartarte de todos los demás. Porque ese es el fin de la lepra, aislarlos. ¿Sí está conmigo? Pero nunca te apartará de Dios. Amén. Entonces cuando sientes, ya no quiero saber nada, está bien, haz tu berrinche, haz tu drama, revuélcate en el piso, patalea, todo lo que quieras. Pero al final dile al Señor, Señor, tengo lepra. Otra vez. Estoy teniendo actitudes que no debo de tener. Estoy pensando como pensaba antes de conocerte. Ahora te conozco. Ahora sé quién tú eres. Y sé el amor que tienes por mí, lo que hiciste por mí en la cruz, ahora lo sé. Antes no lo sabía, antes podía hacer todos los dramas que yo quería, pero ahora te conozco. Señor, límpiame. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok. Eso era así como que para dejarlo claro, porque fue una de las cosas que no aclaré hace 8 días. Bien, ahora dice el salmista, ahora sí, en el Salmo 139, y tengo que irme más rápido, porque se me va el tiempo. Salmo 139, versículos 23 al 24. El 139, el Salmo 139 es un salmo muy bonito. Cuando tenga tiempo, léalo. Y si se puede, memorícelo. Pero si no lo memoriza, no hay problema, lo tiene ahí en el papel. Pero
de vez en cuando échele una leída para recordarse quién es usted. Dice el salmista, David es el que escribe este salmo, y dice en el versículo 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículo 23 y 24. Amén. Eso es lo que dice la Reina Valera. Déjeme leerle lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Es el mismo, pero dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Conoce los qué? Los pensamientos que me inquietan. ¿Qué pensamientos te inquietan? Te roban la paz, pues. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cuánto me van a pagar esta quincena? ¿Sí? ¿No les inquieta? Ay, si se enferma mi hijo. Conozco a un matrimonio que me dice: no, necesitamos un carro. Digo, sí, ¿como para qué? Yo todavía le digo, ¿no? Un carro es un montón de bronca. No, es que, por ejemplo, dice, un carro como quiera que sea, ahí lo tienes, ¿no? Y lo usas y todo, pero si se te enferma tu hijo, puedes vender el carro. Le digo, no manches, ¿tú quieres un carro para que se enferme tu hijo? ¿Cómo crees? No digo eso. Pues es que ese, o no es esa la lógica. Si no tienes carro, tu hijo no se enferma. Pero si tienes carro, se puede enfermar tu hijo. Ahora ya tienes cómo pagar la enfermedad de tu hijo, ¿no? Así pensamos. Bueno, yo no, ellos sí. Pero pensar de esa manera es angustiarnos, inquietarnos por cosas que todavía no pasan. Y dice el salmista: revísame, porque ando pensando medio raro. Ando de inquieto. Ando pensando mal. Dice: revisa mi corazón, revisa mis pensamientos. Y luego dice el 24: señálame cualquier cosa. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, versículo 24. Dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda a ti. ¿Sabe qué es lo curioso? Somos bien raros los seres humanos. Nos enojamos, pensamos mal de la otra persona, justificamos nuestras fallas por la otra persona. No, yo me enojé porque tú me hiciste enojar. Yo soy bien buena gente, yo ni me enojo, nunca me enojo. Pero tú me sacas de mis casillas. Culpamos a los otros, culpamos a los demás, pero llega el punto que culpamos a Dios. Cuando ya no tenemos a quién más culpar, cuando no nos damos cuenta de la lepra que traemos encima porque no queremos que nos examinen, entonces culpamos a todos. Todos son responsables de lo que nos pasa, de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, de hasta que se te cayó la sopa. Es que me miraste, se te antojó. ¿No decimos eso? ¿No decimos eso? Se me cayó porque se te antojó a ti. Tú eres el culpable. Y cuando ya rebasamos el límite, cuando ya no tenemos a quién más culpar a nuestro alrededor, culpamos a Dios. Por eso le dice el salmista: tú me conoces bien, tú conoces lo que hay en mi corazón, tú sabes, señálame, enséñame. No solamente lo veas y lo descubras tú, Dios, sino házmelo saber a mí. Hazme saber a mí. Un señalamiento, un letrero, es para hacerte saber algo, ¿o no? Entonces, que Dios te señale algo es que Dios te haga saber algo que quizás tú no sepas. Y dice el salmista: señálame cualquier cosa, no las cosas graves. Yo peco, pues yo no soy tan pecador, pastor, yo no soy adúltero, fornicario, asesino, narcotraficante. No, pero le traes un odio a la vecina, ¿o no? No matas gente, pero ¿cómo la apuñalas por la espalda, no? ¿Sí me explico? Dice el salmista: señálame cualquier cosa, no importa el tamaño, grande o pequeño, pero cualquier cosa que te ofende. Cualquier cosa que te ofende a ti, Señor.
¿Quieres saber qué es pecado? Porque a veces, pastor, ¿qué cosas son pecado? Si hiciéramos una lista, ¿no? De pecar esto, los 10 mandamientos, los 367 de la Biblia. Queremos una lista de qué son pecados. ¿Quieres saber qué es pecado? Lo que ofende al Señor. Eso es pecado. Dice el salmista, señálame cualquier cosa que te ofenda. Dime qué estoy haciendo mal. ¿Está mal que te vayas de vacaciones? No, no está mal. ¿Está mal que publiques tus fotos en redes sociales de que te fuiste de vacaciones? No, publícalas. Está bien, qué bueno que te fuiste. Lo que sí está mal es que le llames a tu vecina y le digas, vecina, ¿qué cree? Me fui de vacaciones y usted no. Eso sí está mal. ¿Sí me está captando? O sea, cualquier cosa que ofenda al Señor. Venía pensando un mensaje que quiero dar el martes, le voy a dar un anticipo. Venía manejando y ya venía pensando en el mensaje del martes. Así me pasa, luego se me olvida por no anotarlo, pero lo voy a decir para que no se me olvide. Venía pensando que muchas veces los cristianos nos jactamos de que somos la religión correcta, que las demás religiones están mal. Pero nosotros estamos cayendo en el mismo error que muchas de esas religiones. Hay cosas que yo difiero de la Iglesia Católica que no me gustan para nada, pero tengo familia católica. ¿O qué dicen que son católicos? Porque ni van a la iglesia. Pero dicen que son católicos. Y tienen un corazón para Dios más grande que muchos cristianos. Así es que, de pronto, los cristianos nos sentimos superiores a los demás. No es así. No somos superiores. No somos mejores. Mentira, olvídese de eso. Es una forma de alimentar nuestro ego, de hacer que la gente siga viniendo a la iglesia. Mano, venga a la iglesia porque aquí es la buena. El problema es cuando nos jactamos de eso. Jesús lo dijo, no hay mejor religión que ayudar al huérfano y a la viuda y librarse del pecado. Por eso el salmista le dice, muéstrame, señálame, líbrame del pecado, Señor, quiero saber. Y guíame, termina diciendo, y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. ¿Por qué el salmista le clama a Dios y hace esta oración? Si usted lee el Salmo 139, el salmista reconoce quién es Dios. Incluso el salmista escribe en el Salmo 139, David es el escritor de este salmo, le dice a Dios, me formaste en el vientre de mi madre, pusiste cada parte de mí, mi embrión vieron tus ojos. Ahí es donde David lo dice. Y ahí cuando le está diciendo a Dios, David reconoce la grandeza de Dios, pero reconoce que él se equivocó. Si tú eres grande, Señor, le está diciendo a Dios, tú me hiciste perfecto, tú me hiciste sin fallas, tú me hiciste bien, todo lo que hiciste en mí es perfecto, Señor, no te equivocaste en mí. El que se equivocó fui yo. Por eso examíname. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver, hermano, por eso es importante que dejes que te examine el Señor. Nosotros creemos que estamos haciendo bien. Vemos el pecado en el otro, ya le encontré su defecto. Y eso perdón, voy a usar esta palabra que se usa muy mal, pero nos empodera sobre los demás. Nos hace sentir más poderosos. Eso es empoderamiento, sentir el poder. Entonces, cuando vemos el pecado en otro, nos hace sentir que nosotros no somos tan malos. Si te pongo en una balanza de justicia y te pongo en una báscula de justicia, donde tenemos que pesar la justicia que hay en ti, y de un lado te pongo a ti y del otro lado pongo un narcotraficante, ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza? ¿Quién va a ser más justo entre tú y un narco? ¿O entre tú y un secuestrador? ¿Quién va a ser más justo entre los dos? De acuerdo a la balanza.
habría que conocer, ¿no?, la vida del otro para ver de qué estamos hablando. Porque de repente uno empieza a juzgar al otro y dice, no, yo no soy tan malo como aquel. Aquel sí es malo. No soy tan malo como mi vecino, que es adúltero, tiene 2 mujeres y además la esposa. Y no mantiene a sus hijos y maleduca a sus hijos y no ve por su familia y nunca está en la casa. ¿Yo puedo compararme con alguien así? Es bien cómodo. Si yo me comparo con alguien que tiene, en mi opinión, más pecados y más defectos que yo, por supuesto que me voy a sentir bien yo. Y es lo que normalmente hacemos. Normalmente cuando nos miramos al espejo, nos vemos bien. Ay, la llevas, vas bien. El problema es el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es el castigarnos completamente. Eres un pecador, te ves al espejo y te vomitas. Pecador, leproso, ¿verdad? Porque nos sentimos mal. Nos sentimos mal por lo mal que hemos hecho. Ahora, por eso es importante que no seas tú el que se examine. Que no te evalúes con tu propia justicia. Que no te califiques con tus propios méritos. Sino que sea Dios el que te examine. ¿Sí está conmigo? Que sea Dios el que te esté examinando. Hermanos, en internet está muy interrumpida la señal. Lamentamos mucho que se corte tanto la señal. Estamos grabando el audio, lo vamos a subir posteriormente, así es que esperen el audio completo. Por lo pronto síganos aquí. Estamos tratando de que llegue la señal para ustedes. Y quise hacer ese comentario y ya precisamente se cortó. Así es que no se trata de examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Está conmigo? Se trata de que dejemos que Dios nos examine. Y hay cosas que nosotros mismos ocultamos. Me acuerdo, había una escena famosa o comedia famosa que se usaba mucho en las películas y en las series de televisión, donde la persona estaba limpiando la casa porque ya venía la suegra y la mujer se ponía a limpiar rápido la casa y barría la alfombra y limpiaba todo, y de repente tocaban al timbre y no había forma de recoger, de ir por el bote de basura, el recogedor, traer la bolsa para recoger. Lo único que hacían era levantar la alfombra y aventar la tierra ahí abajo. Y decían, luego la recojo. Eso es lo que normalmente hacemos. Escondemos las cosas y decimos, luego lo corrijo. Luego cambio esto. Luego dejo esta actitud. Luego pido perdón. Y normalmente hacemos eso, esconder debajo de la alfombra lo que está mal. Entonces, a los ojos de los demás, ¿cómo está la casa? Limpia. A tus ojos, ¿cómo está la casa? Limpia. Aunque sepas que debajo de la alfombra hay mugre. Pero para ti está limpio. ¿Por qué? Porque ya cumpliste con que los demás vean que tu casa está limpia. Entonces, como ya cumpliste con los demás y con la aprobación de los demás, resulta que para ti también, entonces todos dijeron, ¡ay, qué casa tan limpia tienes! Tú dices, ¡ay, así es mi casa! Sabes que la mugre está debajo de la alfombra. ¿Por qué no en ese momento decimos, ¡ay, no es cierto, te estoy engañando, mira toda la mugre que tengo aquí! ¿Por qué no decimos eso? Porque nos están aprobando. Porque nos están diciendo, tu casa está limpia. Entonces, como nos sentimos bien, como ya no somos señalados como leprosos, como ya no nos están viendo como alguien que está mal, sino que alguien que está bien, por eso nos juntamos con la gente que nos aplaude. Por eso buscamos a la comadre. Ay, comadre, es que mi marido... Sí, comadre, tu marido es un desgraciado. Queremos eso. Queremos oír las cosas que nos gustan. Queremos oír, vamos a la iglesia donde nos dicen las cosas que nos gustan. ¿Sí o no? Yo espero que no vengan aquí por eso, ¿verdad? No, creo que nadie no viene por eso. Vienen a los lugares y digo, no, creo que no viene por eso. Pero no buscamos que nos que nos adulen, perdón. No buscamos que nos adulen, que nos echen flores, que nos aplaudan. No estamos buscando eso. Por eso es importante que el Señor nos examine. No tú mismo, no tu comadre,
No tus parientes que te visitan de vez en cuando, sino que sea Dios el que te examine. Porque Él sí va a levantar la alfombra. Él sí te va a decir, mira, tú me estás escondiendo esto, pero yo vi cuando lo metiste ahí. Yo vi cuando lo hiciste escondidas. Cuando nadie te veía, yo te vi. Yo estaba ahí, viendo. Y uno dice, ¿por qué no me interrumpiste, Señor? No, porque no somos marionetas. Pero ahora que ya lo reconociste, dice el salmista, ahora que ya me di cuenta, ahora guíame por el camino a la vida eterna. El camino correcto. Puede que lo ocultes, dice Lucas. Abra su Biblia en Lucas. Vamos a ir por unos pasajes bíblicos. Espero poder llegar al punto al que le quiero llevar. Lucas capítulo 8, versículo 17. Dice el Señor Jesús, porque no hay nada oculto, es Lucas 8, versículo 17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Quién hace eso posible? Que salga a la luz, que sea conocido. Dios. Las cosas que están ocultas saldrán a la luz. Ojo, mire, el diablo es astuto y el diablo quiere que tú peques, como lo dice Santiago, que él pone concupiscencias en nosotros, concupiscencias que se gestan dentro de nosotros y que se vuelven en un pecado que se da a luz. Dice Santiago que las tentaciones, las concupiscencias generan tentación, la tentación pecado y la tentación da a luz el pecado, da a luz el pecado, es decir, nace el pecado por causa de algo que se originó en un pensamiento. ¿Sí está conmigo? Ahora, el pecado que nace en nosotros, ¿tú escondes al chamaco que nació? No. Ya nació, pues ¿cómo nació? Oye, ¿de dónde? No, pues no te sabemos esa historia, cuéntanos. Ay, no, es que no es mío. Lo compré en París. ¿No? No lo esconde. Es tu hijo, es tu hija. Es que no lo vas a esconder. Ahora, lo que hace el pecado, lo que hace astutamente el pecado, lo que nos hace creer Satanás cuando pecamos, es que podemos esconder el pecado. Es decir, peca a escondidas, a solas, a oscuras, en otra ciudad, donde nadie te conozca. Y creemos o pensamos que nadie se va a enterar. El asunto es que el diablo, en el momento más inoportuno, lo va a dar a conocer. Y te va a mostrar, para avergonzarte, para humillarte, para atemorizarte, para enfriar tu corazón, te va a querer avergonzar. Ahora, cuando Dios saca algo a la luz, ojo con esto, pongan atención a esto, porque esto es importante. Cuando Dios, a diferencia del diablo, el diablo lo hace para avergonzarte, pero cuando Dios saca a la luz el pecado, no lo hace para avergonzarte, lo hace para limpiarte. ¿De acuerdo? ¿Se imagina el leproso disfrazado completamente, ¿no? Maquillado para que no se le vea la lepra y todo, nariz postiza y toda la cosa? Y se presenta con Jesús disfrazado de alguien sano. Le dice Jesús, necesito que me sane. ¿Cómo de qué? ¿Qué tienes? Lepra. ¿Qué tienes? No te escuché. ¿Qué tienes? Lepra. No te oigo, perdón, es que no me lavé bien los oídos esta mañana. Porque pensamos que el Señor quiere avergonzarnos, ¿cierto? Pensamos que Jesús espera que confesemos nuestro pecado para avergonzarnos. Ya ves, yo ya sabía que eras pecador, yo sabía que eras un adúltero, yo sabía que eras un fornicario, yo sabía que eras esto. Pensamos que es así. Pensamos que Jesús lo traía a la luz para que nosotros seamos avergonzados. No, hermano, no es para avergonzarte, es para limpiarte. Jesús se acercó a él sabiendo que era leproso, sabiendo que estaba mal tocarlo de acuerdo a la ley. No es que estuviera quebrando la ley. Recuerde, la ley era para apartar al leproso del pueblo, para no contaminarlo, pero no lo apartaba de Dios.
Por eso Jesús lo tocó, porque Él es Dios. El leproso no estaba lejos de Él. Hermano, el pecado puede alejarte de todos los demás cristianos, ¿cierto? Ay, ahí viene el hermano, el pecador. Ya llegó el que no se corrige. Ya volvió el hijo pródigo o la hija pródiga. Ay, los cristianos luego te señalan, ¿cierto? Sí, normalmente eso hacemos. Y sucede en todas las iglesias. ¿Pero qué cree que Jesús no te estaba señalando? Él te estaba esperando con los brazos abiertos. Él quería que reconociera lo que estaba mal y que dijera, Señor, límpiame. Ya me di cuenta. Sí está conmigo. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Jesús lo va a sacar a la luz, ojo, no para avergonzarte, repito, no es para avergonzarte, es para sanarte, para limpiarte, para perdonarte, para restaurar tu vida. Así es que no importa que los demás cristianos digan, ahí viene el leproso, aguas. No importa que digan eso. Porque el que no te va a dejar, el que siempre te va a traer, el que va a sacar a la luz la lepra que hay en tu corazón y la va a exhibir, no para avergonzarte, sino para demostrar que es sano. ¿Qué le dijo al leproso? Ve y ocúltate en tu casa. Ve y muéstrate al sacerdote. No solamente muéstrate, deja que te examine. ¿Se está conmigo? Eso es lo que Dios está buscando hacer con nosotros. Puede que tengas la peor actitud del mundo, puede que te hayas enfriado completamente en tu corazón, pero vamos a eso, porque ya estoy avanzando y no avanzo en el texto. ¿Sabe? La lepra asustaba y daba asco a la gente. Dice Levítico, capítulo 13, versículo 45. Y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Qué es lo que tenía que decir el leproso? Estoy leproso, soy inmundo, estoy sucio, no pueden tocarme. Inmundo no solamente que estaba muy sucio de mugre o que tuviera una enfermedad, era que no podías tocarlo, que no debías de acercarte a él. En la ley había muchas restricciones para tocar cosas inmundas. Sobre todo para los sacerdotes, en el tiempo que se presentaban a ofrecer ofrendas, a traer un sacrificio en el altar, a presentarse delante de Dios, ellos tenían que cuidarse, por lo menos durante un año, de no tener contacto con cosas inmundas, cosas que lo contaminaran, sangre, animales muertos, personas fallecidas. No podían tocar a sus familiares fallecidos durante ese año. Porque se iban a presentar delante de Dios y ellos tenían que estar libres de inmundicia. Entonces, si un leproso andaba por la calle, por un camino, no por la calle, en las ciudades no podían estar, pero andaban en un camino y venía gente, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo. Y además tenían que ir con la cabeza descubierta. Imagínate, no solamente reconocías que estaba sucio, sino que además la gente ahora te identificaba como sucio. Como alguien contaminado, como alguien a que no se le puede acercar. Ahora imagínate, oye, ¿no es el hijo de fulano? Es el hijo de, José el leñador. Oye, sí, es su hijo. Y tan joven que andaba, y tan joven que es. Y mira, ya está todo leproso. ¿Qué habrá hecho? No hizo sus comentarios. ¿Ya viste al hijo de fulano que está en las drogas? La hija de Perenganito que salió embarazada. O al hijo de aquel que anda en malos pasos. No dio sus comentarios. Y la gente se jacta. Decir, ahí va el leproso. Ahí va aquel pecador, ahí va aquel. Entonces, como la gente relacionaba la lepra con el pecado, decían, pues si tiene lepra es pecador. No solamente le dio la lepra, sino que además hay pecado en esa lepra. Entonces, cuando la gente veía a un leproso, le daba asco, le daba miedo.
Huía de ellos, se apartaban, los dejaban, los señalaban, los acusaban con el dedo. Ahí va el leproso. Y luego llegaban al pueblo y contaban, hay un leproso en el camino. O sea, no solamente era el asunto personal, sino era el asunto público. Era vergonzoso ser leproso. Además de muy triste, porque tenían que vivir aislados. Por eso formaban comunidades de leprosos. Se juntaban entre ellos. ¿Qué hace un pecador? ¿Con quién se junta? ¿A quién buscamos cuando nos alejamos de Dios? A otros que están lejos de Dios. ¿A quién escuchas en YouTube cuando dejas de venir a la iglesia? ¿Alguien que te dé la razón? ¿O no? En tu forma de pensar. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces el ser leproso era un asunto que asustaba a los demás. Vaya conmigo a Mateo. El Señor Jesús daba una lección muy clara respecto a esto. Es más fácil señalar a un leproso que reconocer la lepra que está en uno, porque normalmente es más visible para nosotros lo que está enfrente que lo que está en nosotros. Las mujeres dan gracias a Dios por el maquillaje, ¿o no? Gracias, Señor, por el maquillaje. ¿Saben? No me sorprende, qué bien, arréglense, úsenlo, no hay problema. Lo que me sorprende es que haya hombres que se maquillen. No porque esté mal, no, espérame. Sino que lo hacen para ocultar algo. Yo entiendo que la mujer quiere verse bien, quiere sentirse bien, pero la mayoría de los hombres que se maquillan es porque quieren ocultar algo. Por lo menos la edad, al menos. A lo mejor me equivoco, a lo mejor estoy emitiendo un juicio equivocado, pero a mí me inquieta mucho eso. Que tratemos de ocultar. Fui a sacar cita para mi esposa en el ISSSTE en la noche, hay que irse a formar un día antes. Y toda la noche me la pasé ahí afuera de la clínica esperando el turno de las fichas. Y hice plática con dos personas, dos policías. Dos policías de la Ciudad de México. Y iban a consulta también, estuvimos platicando. Y uno de ellos veía el carro, la camioneta que tenemos. Y decía, ¿este es suyo? Y yo, sí. Bueno, digo, es de mi esposa. Pero pues yo soy el que maneja. Ah, es suyo, sí. Oiga, ¿y ustedes de los que traen carrazo y no traen dinero? Digo, ¿cómo? A ver, explíqueme. Si es que yo soy policía. Y le voy a ser honesto, o sea, pues pedimos moche. Como diciendo, o sea que no. Me voy a confesar con este. Y no le había dicho que era pastor, si no, no me dice nada. Pero, pues ya ve que uno pues pide. Pero me he encontrado con unos tipos, con unos carrazos, con una ropa elegantes, que se pasan un semáforo, que tienen un accidente, que chocan, que se estacionan en el lugar equivocado. Y luego de repente me dicen, hágame el paro, poli. Hágame el paro. Y yo digo, bueno, pues, a ver, dígame, ¿qué me va a dar? No, pues no traigo nada. Y me dice el oficial, este hombre, me dice, es increíble, dice, que aparentan una gran cosa que son, pero no traen nada. Dice, por eso le pregunto, ¿ustedes de los que aparentan y no traen nada? Le digo, no, y ese día sí traía, gracias a Dios. Pero no, sí, suelo traer algo aquí en la cartera. No, sí, porque eso de aparentar y de querer demostrar. Yo dije, este hombre no tiene temor de Dios. Es corrupto, participa de la corrupción. Pide mochadas a los que cometen infracciones. Pero entiende o le cae en la cabeza que hay personas que les gusta aparentar. Le digo, nosotros los cristianos nos gusta aparentar, aunque no estemos bien. ¿Sí está conmigo? No le estoy pisando los callos, ¿verdad? No aparentemos, presentémonos delante del Señor, dice el Señor Jesús. Ojo, ¿qué les dije? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice, no juzguéis
Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras, dice el Señor Jesús, y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Otro día les voy a hablar de este versículo, el versículo 6, hoy no. Es muy bonito, es muy duro, pero es muy bonito, es muy claro en muchas cosas. Pero quiero mencionar esto que dice el Señor Jesús acerca de esta habilidad que tenemos para mirar la paja en el ojo ajeno. Cuando estamos mal en nuestro corazón, cuando nuestro corazón se daña por el pecado, por la maldad, somos muy dados a mirar lo que hay en el ojo. Perdón. Somos muy dados a, ya se terminó el servicio, a mirar a los demás, a juzgar a los demás. Somos muy dados a escuchar la vida de otros y no revisamos la nuestra. El corazón se va endureciendo, nos volvemos insensibles. Lo que queremos es culpables. Normalmente pasa algo y queremos culpar a alguien. Nos pasa algo y alguien más es el culpable menos nosotros. Llámese gobierno, llámese economía, llámese trabajo, enfermedad, lo que sea, algo es culpable. Nosotros no tenemos por qué ser culpables. Y algo que se ha enseñado en las últimas décadas es que la culpa es un peso sobre los hombros de las personas. Y tienen razón. De hecho, se enseña que la iglesia, nosotros, principalmente la iglesia cristiana, que la iglesia lo que hace es poner una culpa en el corazón de las personas para que las personas vengan a la iglesia. Es decir, la misma iglesia te pone la culpa para que después tú vengas a la iglesia para que te la quiten. Y eso sucede en muchos lados, sucede en muchas iglesias, sucede en muchas religiones. Pero nosotros les hemos enseñado que la culpa no es algo que tú tienes que llevar. Que la culpa es algo que ya el Señor quitó de tu vida, que su gracia nos ha hecho libres de eso y que nosotros no tendríamos por qué sentirnos culpables. Ojo, no tendríamos por qué llevar culpas de aquello de lo que ya nos arrepentimos. Si tú ya pediste perdón, eres libre, tanto del pecado como de la culpa que este pecado lleva. ¿Sí me escuchó? Si tú te arrepientes, pides perdón al Señor, eres libre del pecado y eres libre del peso de la culpa que este pecado provoca. Así es que tú deberías de andar con libertad una vez que te arrepientes y le pides perdón al Señor. ¿Por qué es necesario arrepentirte? Porque arrepentirte es reconocer que te equivocaste. Arrepentirse no es sentirse culpable. Arrepentirse es reconocer que la regaste. Que fallaste, como decía el salmista, muéstrame lo que está mal, lo que te ofende, házmelo saber y yo me voy a arrepentir, voy a caminar por el camino correcto. Entonces nosotros cuando buscamos al Señor, lo que hacemos es limpiar nuestro corazón. Pero cuidado, porque el pecado, porque la lepra de nuestra alma endurece el corazón. El Señor Jesús dice, cuando alguien mira más la paja en el ojo ajeno, más que la viga que tiene en su propio ojo, o delante de sí, lo que está haciendo es tratar de justificarse que no está mal. Le explico. Haga de cuenta que esta es la viga. Las vigas normalmente se usaban para construir las casas. Eran maderas gruesas. Entonces lo que el Señor Jesús dice, tú llevas una viga delante de tus ojos, llevas una viga y aún así te atreves a decir que tu hermano tiene una paja. Pero no solamente dices que la tiene, sino que además se la quieres quitar. Es decir, yo quiero ayudar a mi hermana a quitarle la paja de su ojo, pero traigo una viga delante de mis ojos que me impide que yo pueda siquiera quitarle la paja.
Y eso es lo que dice el Señor Jesús. Queremos hacer eso. Queremos ayudar a otros, pero no nos deshacemos de la viga que tienes delante de tus ojos. Entonces, quiero ayudar, pero estoy así, y además no veo, y además quiero quitarle. Estoy tratando de corregir aquello que yo mismo no he cambiado en mi vida. Ahora, no dice el Señor Jesús que no ayudes a tu hermano a quitarle la paja, Lo que dice, ¿quieres quitarle la paja a tu hermano? Hazlo. Está bien, es una buena intención. El problema es que no te has deshecho o no te has quitado delante de ti la viga. Entonces dice el Señor Jesús, quita primero la viga, quítate primero la viga y después ayudas a tu hermano. Es una responsabilidad nuestra ayudar a los demás. Mirar porque los demás caminen bien. El trabajo que hacemos aquí en la iglesia no es ponerte una culpa para que vengas a la iglesia y después te la quitemos nosotros. Que te hagamos sentir culpable por algo que hiciste mal y después nosotros digamos, pero aquí tenemos el curita, aquí tenemos el alivio, aquí tenemos el ungüento que te cura. No, eso no lo hacemos en esta iglesia. Sí podemos señalar el defecto, podemos señalar el error, podemos señalar la actitud que estamos teniendo equivocada. Pero hermano, una vez que lo señalamos, te mostramos el camino para que tú te quedes libre de eso. Y no vuelvas a cargar con ello. ¿Sí está conmigo? No es hacerte sentir culpable toda la vida. Es que tengo que ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia me voy a sentir mal. No, vienes a la iglesia porque aprendes algo nuevo, porque cambias una actitud, porque mejoras tu vida, porque puedes ayudar a otros. Eso es lo que buscamos. No poner una culpa sobre tus hombros que al rato te estropee tu vida por completo. El Señor dice, necesitas quitar la viga que está delante de ti. Porque es muy fácil juzgar a los demás. Es muy fácil señalar los errores de los demás. Pero el mismo Señor Jesús dice, no juzgues para que no seas juzgado. Cuidado. Por eso es importante examinarnos nosotros, revisarnos nosotros. Puedes ayudar a alguien que tiene problemas. Yo lo aprendí de mala manera, pero yo aprendí que un consejo que no es pedido, un consejo que no es recibido. Si no me piden consejo y yo ando repartiendo consejos como loco, ninguno de esos consejos sirve. Porque el que lo escucha no lo recibe. Pero si alguien se acerca, oiga, necesito un consejo, ¿qué piensa de esto? ¿Qué opina de esto? Yo doy mi consejo. A mis hijos durante años me los terapié todos los días. Que eran pequeños. Los iba a dejar a la escuela y amolado el más pequeño porque era el último que iba a dejar. Iba a dejar al de la prepa, iba a dejar al de la... Primero dejábamos a mi esposa en su trabajo, luego iba a dejar al de la prepa, luego al de la secundaria y luego al de la primaria. Porque así eran sus horarios. Entonces el último que se quedaba conmigo era el que tenía que oír el sermón completo. Los otros afortunados se bajaban antes. Mi esposa afortunada se bajaba luego. Pero los demás no, se tenían que chutar el sermón. Y la escuela no estaba cerca, estaba la secundaria estaba a 30 y la prepa a 40. Así es que imagínense 30 de ida, 30, una hora de estarme escuchando. Por eso tengo cuerda para rato para predicar, porque ya me entrené con ellos. Y ellos me escuchaban y todo el tiempo yo les hablaba y les decía la Biblia y les hablaba de la vida y les hablaba de cosas y sabía de muchas cosas que en realidad no sabía nada, pero me los terapeaba. Y de repente empezaron a crecer y a crecer. Y mis pláticas con ellos terminaron. A menos que ellos pregunten. Oye papá, ¿cómo ves esto y esto? Oye papá, esto, y oye esto, y entonces hablamos. ¿Por qué pasó eso? ¿En qué momento cambió eso? Porque cuando eran pequeños, yo tengo la obligación de que siendo pequeños, dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces mi trabajo era instruirlos, todo lo que pude, todo lo que sabía, todo lo que tenía, se los di. Ahora ya de grandes, depende de ellos buscar el consejo. Igual con ustedes. Yo tengo la obligación de pararme aquí y dar una enseñanza, y cada vez que me paro un micrófono, o estoy en una prédica, o estoy en una conferencia, o estoy atendiendo una reunión, yo tengo la obligación de enseñar. Bajándome de aquí, ya no digo nada. ¿No se ha dado cuenta?
A menos que usted tenga algo que preguntar. Alguien me dijo, uy, pastor, usted se baja del púlpito y se le apaga la pila. Ya no dice nada. Ahí te aparece un animal muerto, ahí está en la silla. ¿Sí? Yo no tengo nada que decir, a menos que usted pregunte. A menos que usted se acerque y diga, oiga, pastor, por eso cuando me mandan mensajes por WhatsApp o me mandan mensajes en las redes sociales y preguntan, oiga, pastor, ¿qué opina de eso? Contesto. A veces aprovecho para tomar esa enseñanza o esa pregunta, digo, esta duda seguramente la tendrán más de uno. Entonces aprovecho y de ahí tomo un mensaje y hago un mensaje y enseño al respecto y le digo a la persona, ¿sabes qué? De esto lo voy a hablar en 15 días. O mando un audio para esa persona y les he mandado en algunas ocasiones a ustedes ese mismo audio que le mandé a esa persona. ¿Por qué hago eso? Porque la gente tiene que saber, sí, tiene que escuchar, pero no todos están dispuestos a ser examinados. ¿Sí está conmigo? Si un día alguien dice, pastor, ¿qué opina usted del divorcio? O de las madres solteras. Y yo empiezo a hablar y va a decir a alguien, ay no, pastor, de ese tema no me lo mueva, por favor. Habrá quienes no les guste la idea, pero habrá quien quiera ser examinado con esa palabra. ¿Sí me explico? Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿qué piensa del aborto? Pastor, ¿qué piensa de la homosexualidad? Y he hablado al respecto. A veces lo hago privado, a veces lo hago público. Depende de quién me esté preguntando. ¿Y está conmigo? Pero necesitamos ser examinados. Porque la palabra no está para condenarnos, sí para juzgarnos. ¿Qué es un juicio? Es un examen, ¿no? Entonces cuando vimos la palabra juicio, dice, ¡ay, juicio, infierno! Es lo primerito que pensamos. Dios me va a juzgar, me va a mandar al infierno. No, un juicio es una examinación, es un examen. Te están examinando. Cuando alguien te juzga, te está examinando. El Señor Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados. Pero todos vamos a ser juzgados. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que no juzguemos de manera inquisitiva, señalativa, viendo los defectos de los demás, pero no viendo la viga que tengo ante mis ojos. ¿Sí está conmigo? Hoy a la iglesia le ha dado mucho por juzgar. Somos los buenos de la película, nosotros somos los que juzgamos al mundo. Pero se nos olvida que también nosotros estamos siendo juzgados. Y emitimos juicios contra los pecadores, y los pecadores también emiten juicio contra nosotros. Pecadores van y se emborrachan en las cantinas y se gastan su dinero en las cantinas, ¿ok? Y de repente voltea el borracho y dice, sí, y tú te quedas con los diezmos de la iglesia. Y tú le sacas la ofrenda a los pobres. ¿Sí está conmigo? Nosotros mismos estamos poniéndonos delante de los demás para ser juzgados. Cuidado. ¿Sí? Ahora, no digo que no ayudemos, se los dije. Pero primero quitemos la viga delante de nosotros. Vaya conmigo. Ya voy terminando. Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Andan en qué? En la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El problema más grave que hay en un cristiano es la dureza del corazón. El pecado, yo se los he dicho de muchas formas. Uno piensa que el cristiano que es pecador es lo peor que puede haber. No, yo creo que un cristiano que es pecador tiene que arrepentirse y encuentra el perdón en el Señor. Pero el problema que yo veo más serio es un cristiano con el corazón duro, porque lo lleva a la incredulidad. Nos volvemos verdugos de la gente.
Ya no somos empáticos, ya no nos preocupa alguien que peca, lo que queremos es señalar su pecado. O sea, no me preocupa pensar por qué pecó la persona y de qué manera le puedo ayudar para que salga de ahí. Ya no queremos hacer eso. Ahora lo que queremos es decir, pecó, pecador. Ponle la etiqueta aquí de pecador. Ponle la etiqueta de hipócrita, porque además va a la iglesia. Ponle la etiqueta de pecador, hipócrita, hijo del diablo, porque no se arrepiente. Es lo que queremos ya. O sea, ya no solamente nos basta con señalar el defecto del otro, sino que además emitimos el juicio y le damos la sentencia y queremos ser los verdugos que lo ejecuten. Pero el problema realmente no es el pecado. El problema, sí es el pecado, no estoy justificando el pecado. Ay, qué bueno que dijo que el pecado no es malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que le damos tanto lugar al pecado que se endurece el corazón. El pecado tiene un efecto en nuestras vidas y endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, se llena de incredulidad. Lea conmigo. En Hebreos, en lo que busca Hebreos, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, donde leímos Efesios, dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza del corazón. No dice y por la dureza del corazón, por la dureza. Hay ignorancia en el corazón por la dureza del corazón. Muchas cosas que no aprendemos es porque nuestro corazón es duro. ¿Por qué nuestro corazón es duro? Por el pecado. Mire, Hebreos, ¿qué les dije? Hebreos 3, versículos 7 al 9, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, y habían visto mis obras durante 40 años. Dice el escritor de Hebreos, como dice el Espíritu Santo. ¿Dónde dice el Espíritu Santo esto? En el libro de los Salmos. Lo que está haciendo el escritor de Hebreos es citar al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el Salmo 95, está este texto que cita Hebreos. Dice, como dice el Espíritu Santo, me tentaron, me probaron en el desierto. ¿Dónde está eso? En el libro de los Salmos. Salmos capítulo 95, versículos 7 al 11, dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, es lo que leímos en Hebreos, ¿se acuerdan? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día dice Hebreos, como en el día de la prueba que probaron a Dios. ¿Cuándo fue? Aquí el salmista lo dice más específico. Como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ese es el texto completo que está citando Hebreos. Ahora, ¿a qué se refiere el salmista en el Salmo 95 al referirse al momento en Meriba, en Mesá? ¿A qué se refiere? ¿Hubo un momento en la historia de Israel que esto sucedió? Sí, este momento fue en el libro del Éxodo. No lo busque ahora, pero para que lo anote y tenga la referencia donde sucedió, fue en Éxodo capítulo 17, donde el pueblo de Israel, seguramente se va a acordar cuando yo lo mencione, donde el pueblo de Israel, de pronto se les acabó el agua. Y le dicen a Moisés, le empiezan a reclamar a Moisés: Moisés, te estamos muriendo de sed, ¿dónde está el agua? ¿Dónde andaban ellos? En el desierto. Y se les acaba el agua que habían traído de Egipto. Y entonces ahora que están del otro lado del mar, empiezan a tener sed porque se les acabó el agua.
Y lo que hacen es reclamarle a Moisés. Y le dicen a Moisés: nos trajiste al desierto a morir. Mejor sería que nos hubieses dejado en Egipto. ¿Cuántas veces he oído a esos cristianos que antes me iba mejor? Era esclavo del pecado y del diablo, pero me iba mejor. Estaba lleno de problemas y de necesidades, pero me iba mejor. Bueno, ellos también lo hicieron y se quejaron con Moisés y le dijeron: tenemos sed, nos estamos muriendo de sed y nos trajiste a morir al desierto. Moisés, preocupado, pero más que preocupado, enojado. Ojo con esto, porque es el hombre más manso sobre la tierra y se enoja con el pueblo. Y le dice a Dios: ¿qué voy a hacer con este pueblo necio? Y le dice a Dios: no te preocupes. No tengas pensamientos angustiosos. ¿No leímos eso del salmista? No quiero tener pensamientos angustiosos, Señor. De ansiedad, de preocupación, de desesperación. Le dice: no tengas esos pensamientos. Ve, golpea la piedra y de la piedra va a botar agua. Pues Moisés, tranquilo. Con la misma vara con la que abriste el mar y golpeaste el mar y se abrió el mar, ahora ve, golpea la peña, se va a abrir la piedra y de ahí va a brotar agua. Moisés va obedientemente, golpea la piedra y se abre la piedra y, bueno, no es que se parta, pero de ahí, de la piedra, empieza a brotar agua. Y Moisés dice: ahora este lugar se llamará Meriba, el lugar de Masá. ¿Qué es Meriba? El lugar de la prueba. Y a mí me llamó la atención, porque en Hebreos, el primer pasaje que leímos de Hebreos dice: el pueblo probó a Dios. Y a mí me llama la atención porque, hermano, Meriba no es un lugar de prueba para Dios, es un lugar de prueba para nosotros. Todos los días tú tienes un Meriba, un lugar de prueba, una situación de prueba. No es para probar si Dios está contigo, o no es para probar si Dios te puede hacer un milagro. No es para probar si Dios es Dios y tiene poder para sacarte de la bronca en la que te metiste. El momento de la prueba es para probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí está conmigo? Meriba no es el lugar para probar a Dios. Meriba es el lugar donde nosotros somos probados. ¿Y qué cree? Que el pueblo fue probado. ¿Y qué hicieron cuando fueron probados? Se les acabó el agua, esa fue la prueba. ¿Y qué hicieron cuando fueron probados? Se quejaron. ¿Dónde está Dios? Nos vamos a morir de sed. ¿Cuánta dificultad nos trajiste, Moisés? Y entonces no pasaron la prueba. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Por qué no pasaron la prueba? Dice Dios: yo me enfurecí con ellos y no los dejé entrar a mi reposo. Tuvieron 40 años dando vueltas en el desierto porque no pasaron la prueba. ¿Le suena familiar? ¿A cuántas cosas le hemos estado dando la vuelta? A lo mejor no 40 años, a lo mejor menos. A lo mejor llevas 40 días. A lo mejor llevas 4 semanas, o 4 meses, o 4 años. ¿Cuántas cosas le hemos estado dando la vuelta al mismo asunto, al mismo problema, al mismo desierto? Porque nuestro corazón se endureció. Porque no pasamos la prueba. Dice: a ese lugar le llamaré Meriba, que es el lugar de la prueba, pero en el lugar de Masá. ¿Sabe qué significa Masá? Rencilla, pleito. ¿Contra quién se pelearon el pueblo de Israel? Con Moisés, ¿no? Ellos estaban peleando. Moisés, nos trajiste. ¿Quién los sacó de Egipto? ¿Moisés? Dios. ¿Quién los llevó al desierto? ¿Moisés? Dios. ¿Contra quién te estás peleando? Con el pastor. ¿No será que te estás peleando con Dios? ¿Y que estás poniendo a prueba a Dios? Demuéstrame que eres Dios, cuando ya te lo demostró antes con su Hijo en la cruz.
Cuando ya te perdonó antes de tus pecados y te limpió y te sanó y alivió tu alma. Y sentiste paz y de repente te montaste en tu macho y dijiste, no, yo quiero agua de la piedra. Peñafiel quiero. No, este sería Piedrafiel, ¿verdad? No, y entonces nos ponemos a pelear con Dios. La razón es simple, hermano. El corazón se está endureciendo. Dios dice, mi pueblo se endureció de su corazón. Por su ignorancia se endureció. Y nos recuerda el salmista. Nos dice, oye a Dios. Si Dios te habla, óyelo. No se endurezca tu corazón como los que estaban en Meriba y en Masá. No se endurezca tu corazón como ellos. Escucha a Dios. Si el Espíritu Santo te está hablando, no te pongas necio y digas, no, yo no fui, Señor, el pastor, no, la pastora, no, los hermanos de la iglesia, no, la Biblia, no, todo, Señor, tú, Dios. En lugar de reconocer que nosotros fuimos los que nos equivocamos, que nosotros fuimos los que se endureció el corazón por causa del pecado, el pecado que cometimos, la maldad que hicimos, algo que practicamos. Equivocadamente, como quiera que sea, la regamos pues. Y deberíamos de estarle pidiendo perdón a Dios en lugar de estarnos justificando y culpando a todo el mundo, en lugar de estar teniendo rencillas. ¿Sí está conmigo? Por eso dice Hebreos, por eso lo tuve que llevar de Hebreos a Salmos, de Salmos al Éxodo, que fue el momento en que el corazón del pueblo de Israel se endureció. No se endurezca tu corazón. Si Dios te habla, no se endurezca tu corazón. La prueba no es para Dios. La prueba es para ti. La prueba es para ver si confías, si le crees, si aceptas que te sacó de una mala vida a una mejor. No digas, es que antes estaba mejor. No, era una mala vida la que tenías. Estabas perdido, a lo mejor te iba muy bien económicamente, a lo mejor te iba muy bien con tus amigos y amistades y te la pasabas genial con aquella gente que decía, bravo, sigue pecando, ok, te la pasabas genial ahí, pero no era bueno para tu vida. ¿Sí está conmigo? Y de repente la estás probando, ¿será que? ¿Y si regreso? ¿Y si vuelvo a lo de antes? Dios me alcanzará a rescatar de ahí también. No pruebes a Dios. La prueba es para ti. La prueba es para decir, no, esa vida no es la que yo quiero. La vida que yo quiero es la que Él me prometió. Vida buena, abundante, generosa, restituido, prosperado, bendecido. Esa es la vida a la que voy. Ahorita estoy en un bachezote del tamaño del mundo, pero voy para allá. El Señor me sacó de una mala vida, me sacó de Egipto. Sí es cierto, es un momento de la prueba, pero no es una prueba para Él, es una prueba para mí. ¿Sí está conmigo? No tengo que andar peleando con todo el mundo. Es que a mí me va a ir mal, y es que tú no entiendes mi situación, y es que si tú estuvieras como yo... No pelees. No es el momento de la rencilla. Ahí está la gente peleándose con Moisés. Ingrato Moisés, ¿a dónde nos trajiste? Y hablo como norteño porque así son. Eran israelitas norteños. Pues que no sé cómo hablan los hebreos, no sé hebreo. Y entonces el cambio de la condición del pueblo de Israel no fue, hermanos, no fue que el pueblo aprendiera su lección en 40 años y después entraran. No, hermano. La condición del pueblo fue cambiar toda una generación. La generación que tenía duro el corazón fueron los que se quedaron en el desierto. La nueva generación que aprendió con milagros, con ver la columna de fuego durante la noche, la nube que cubría del sol durante el día, ver que su calzado crecía, su ropa crecía. Ayer tuve el testimonio de una ropa que crecía con el paso del tiempo. Y no es que me lo contaron, lo vi con mis propios ojos. Dije, wow, esto es lo que hacía el Señor en el desierto. Le digo a mi hijo, no voy a testificar de eso porque va a decir, ya, pastor, cómprale pantalones a su hijo en lugar de... Ay, perdón, se me salió.
dice a propósito. Pero esa generación creció en el desierto, hermano. Viendo cómo le crecía el calzado, viendo cómo no se enfermaron, 40 años sin enfermarse, una sola enfermedad, ni una gripa, ni una insolación, ni una deshidratación, nada. Y cuando les mordieron las serpientes, el Señor dio una solución inmediata. Volteen a ver esa cruz que tiene una serpiente de bronce enredada, y el que lo mire sanará, si le muerde una serpiente. Ni siquiera era porque a todos les iba a morder la serpiente, no, porque todos iban a ser mordidos por serpientes, no, era aquellos que sean mordidos por serpiente, volteen y vean su alivio, su sanación, su sanidad. Y eso vivieron durante 40 años. Y después, quizás al final de los 40 años, muchas de esas personas, conforme iban muriendo, decían: wow, cuánta razón tenía Dios. ¿Y sabe qué dijo Dios? Pues ni modo, te quedas en el desierto, porque me enfurecí con ellos, dice el Señor. Ahora no se asuste, no se preocupe, usted no va a quedarse en el desierto. Ay, con razón, ya se enfureció conmigo el Señor. No, porque tenemos la oportunidad de no endurecer nuestro corazón. Por eso dice en Hebreos: si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Si estás escuchando que Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. No seas rebelde. No seas necio diciendo: ay, pues será Dios, pero pues a mí que me hable en chino. Ah, no, en español, porque en chino no lo entiendo. Yo quiero oír su voz. Yo quiero verlo. ¿En serio estás probando a Dios de esa manera? He escuchado oraciones: pues yo voy a ir a la iglesia hasta que Dios me haga este milagro. Y Dios hace el milagro. ¿Y qué crees? No vienen. Porque el corazón se endureció cuando quisieron probar a Dios. He escuchado gente que dice: ahora que tenga trabajo, es que pastor, de verdad me han dicho: pastor, yo no he ido a la iglesia porque no tengo dinero para el pasaje. Ore para que Dios me dé un trabajo y tenga yo dinero para el pasaje. ¿Qué creen? Viene el trabajo, viene el dinero, pero ellos no vienen a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque Dios no cumplió su parte? No, porque el corazón se endureció. Yo voy a ir a la iglesia hasta que Dios me resuelva este problema, hasta que Dios cambie mi corazón, hasta que vea. Están probando a Dios en lugar de ver que la prueba es para ellos. ¿Sí está conmigo? No endurezcas tu corazón. Si Dios te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Está conmigo? Es importante escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. He visto, ahí mismo en Hebreos, he visto cómo el corazón de muchos se endurece porque se ponen a pelear con Dios. Tratan de ganarle a Dios. Es que ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? Como si Dios se hubiera equivocado, ¿eh? O fue Dios el que tomó la mala decisión. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Dios, ¿por qué me tratas de esta manera? Espérame, yo no fui, fuiste tú solito. Tú solito te metiste en esa bronca. ¿Pero por qué yo? ¿Qué? Y luego nos inventamos frases. Me encanta esa frase que se inventaron, que ay, cómo me divierte. Dios le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Cómo me divierte eso? Porque no es cierto. Las peores batallas para los mejores guerreros, no, o sea, que eres bien chipocle, pero no buscas a Dios, no crees en Él, no oras, no, o sea, ¿eres el mejor guerrero? Espérame, ni Pablo. Pablo decía, Dios le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, o sea, eres el peor de los guerreros, pero en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Se da cuenta cómo mal usamos incluso lo espiritual para justificar nuestra soberbia y nuestro orgullo? Soy el mejor guerrero. Mándame más, Señor. No es cierto. Necesitamos de Él. Necesitamos de su gracia. Hebreos, ahí mismo donde estábamos, pero unos versículos más adelante. Capítulo 3, ahora hasta el versículo 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo es el corazón? Malo de incredulidad.
Así es que si alguien se apartó del Señor, no es porque la vida, la crisis, la situación, las adversidades, el diablo, no. ¿Sabe por qué se apartaron? Porque el corazón se llenó de maldad y ¿de qué? Dice, incredulidad. De eso se llenó el corazón. Dejaron de creer y por eso se apartaron. Ahora, bendito sea Dios que siempre nos hace volver. Bendito sea Dios. Por eso dice en Hebreos, en los versículos anteriores, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ya lo oíste, ya te dijo, vuelve, hijo. No, yo no me merecen en esa iglesia. Soy mucha pieza para ese lugar. Yo merezco algo, un palacio grande, un coro celestial de ángeles ahí en la alabanza, un pastor que flote. Ya por eso voy a poner aquí un peldaño y voy a estar aquí predicando todo el tiempo así, para que tengan la ilusión de que estoy flotando. Uy, el pastor flota. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cada cuándo? Cada domingo, día de reunión, a partir de las 11 de la mañana, cerramos a las 2. Los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo? Hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué se endurece el corazón? Por el pecado. No se le olvide. Por eso dije hace un momento, no es que estoy aprobando el pecado o que estoy diciendo que el pecado no es peligroso. No, el pecado tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Endurecer el corazón. ¿Por qué nos apartamos del pecado? Ay, porque si no nos vamos a ir al infierno. No, nos apartamos del pecado para que no se endurezca nuestro corazón y se llene de incredulidad. Porque si el corazón se endurece, mira, hermano, al corazón le caben muchas cosas. Le cabe el amor, la bondad, la generosidad, la fe, la mansedumbre, la benignidad. Pero también le cabe el odio, y le cabe el rencor, y el resentimiento, y le cabe la incredulidad. ¿De qué estás llenando tu corazón? Y una vez que se hace duro, se solidifica como piedra, entonces lo que quedó dentro es lo que tienes. Por eso una de las cosas que dice el Señor es que cambiaría el corazón del pueblo, les quitaría su corazón de piedra y les pondría uno de carne. Así lo dice la palabra. Porque es necesario que nuestro corazón sea sensible. ¿Sea qué? Sensible. No chillón. Ay, corazón, soy tan sensible. No. No emocional. No circunstancial. Sensible. Que puede escuchar la voz de su Señor. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Amén? Ok, sigamos, ya estoy terminando. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Somos hechos qué? Hermano, tú tienes participación con Cristo. Hermana, tienes participación con Cristo. Tú eres partícipe de las cosas celestiales con Cristo. Dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales con Él. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. Dice la Biblia que lo que nosotros pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiremos. Somos participantes de las cosas con Cristo. Mire, separamos, decimos Jesús Cristo o Jesucristo. Y decimos Jesucristo pensando que Cristo es el apellido de Jesús. Como si dijéramos que Jesús era hijo de José Cristo y María Cristo. Como si Cristo no fuera significante. Cristo significa ungido, Mesías. Eso era lo que significaba, o lo que significa Cristo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Jesús, el Mesías, el enviado, el libertador, el sanador, el restaurador. Ese es Jesús. Y dice el escritor de Hebreos que nosotros somos participantes de Jesucristo. Es decir, de todo lo que el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo logró, nosotros participamos de ello. ¿Está conmigo?
Es parte de tu vida, de todo. ¿Cuándo tenemos que revisarnos? Dice, todos los días. Mientras se diga hoy. ¿Cuándo estamos? Ahorita. En hoy. Hoy es hoy. Es decir, que si mañana despiertas es hoy otra vez. ¿Y qué tienes que hacer el día de mañana? Revisarte, examinarte. A ver qué hay en el corazón. Y ponerlo delante del Señor y decirle, Señor, esto está medio mal. Está medio leprosito por aquí. ¿Sí? Sí. ¿No les ha pasado que, bueno, a mí me ha tocado algunas veces que de repente me subo al auto y huele a popó? Y yo empiezo, ¿no pisaron popó? No, y empiezan mis hijos a revisar. No, pisaron popó, huele a popó. De repente volteé y el tapete lleno de popó. Nadie la pisó, el que la pisó fui yo. Pero ¿quién? Como no quiero ser yo, busco que alguien más lo haya hecho. Hermano, despertamos y estamos revisando las redes sociales. ¿Por qué revisamos redes sociales primero? Para ver cómo está el mundo, ¿no? A ver si alguien pecó más que yo ayer. Ya la libro. No, ¿qué tenemos que hacernos? Revisarnos nosotros mismos. Revísate. Examínate. Ve lo que tú publicas en redes sociales. Estado de ánimo triste. Y Facebook te pregunta, ¿cómo te encuentras hoy? Triste. Pensando. Digo, ¿en serio? Hay que revisarlo. ¿Está conmigo? Póngale ahí, feliz como lombriz. ¿Por qué estás feliz? Porque Cristo me salvó. Me encantan esos coritos de antes, porque decían, no decían mucho, pero decían, soy feliz, Cristo me salvó. Era todo lo que decía el canto. Repítalo 100 veces. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya, porque Cristo me salvó. Eso dice todo el canto. Y ya me lo aprendí en guitarra. ¡Ay! No dice nada. El canto sí. No es una gran frase. No es una gran explicación espiritual, teológica de la revelación del cielo. Solamente dice, soy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. ¿Hay mucha ciencia en eso? No. ¿Por qué eres feliz? Porque Cristo me salvó. Ay, pastor, pero estoy triste. ¿Pero eres? ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. ¿Quieres otra razón? ¿Se da cuenta? Pero endurecemos el corazón. ¿Por qué endurecemos el corazón? Porque ponemos a prueba a Dios. Es que yo no puedo ser feliz porque no tengo todo lo que quiero. Entonces no puedo ser feliz. Señor, me estás fallando porque no me has dado todo lo que yo quiero para ser feliz. Y dice el Señor, pero si ya te di lo más valioso, que fue mi Hijo, para darte salvación, ¿por qué no serías feliz? ¿Está conmigo? Ahora salga cantando de aquí. Soy feliz, Cristo me salvó. Y les voy a dar un tambor y unos platillos para que sea. Soy feliz. Y los vamos a poner a circular en todo el tianguis ahorita. Soy. Ya, pastor, no exagere, no exagere. Ok, terminemos ya. Versículo 14 otra vez. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin el dinero que Dios nos dio. ¿No va? Dice, perdón, me equivoqué de renglón. Firme hasta el fin, para que retengamos firme hasta el fin la buena salud que Dios nos dio. Dice así, estoy en Hebreos capítulo 3, versículo 14. Ah, no, perdón, me equivoqué otra vez de versión. Dice, para que retengamos firme hasta el fin las riquezas que Dios nos ha dado. ¿Sí está leyendo conmigo?
Sí, es 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Sí? Con tal de que retengamos firme hasta el fin todo el dinero que Dios nos ha dado. ¿No? ¿No dice así? Dice, no, dice, con tal de que retengamos firme hasta el fin la posición de honor, de fama y fortuna que Dios nos ha dado. ¿No dice así su versión? Pues hermano, ¿qué versión tiene? Tan antigua, la suya. La mía es más moderna, más actual. La mía refleja el pensamiento del hombre. No, la versión dice así. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Así sí dice. Retengamos la confianza que tuvimos en el principio. Retengamos la confianza. Hermano, ¿por qué venimos a Cristo? Porque confiamos que Él podía hacer algo por nosotros. Confiamos que Él podía tocar nuestras vidas para bien. Amén. Dice el apóstol, el escritor de Hebreos, retengamos nuestra confianza que teníamos al principio. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Hasta hoy. Porque hablamos de hoy. Hasta hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Retengamos hasta el fin la confianza que tuvimos en el principio, para que cuando se diga, escucha hoy su voz, no endurezca su corazón. Amén. Vamos a orar. Hay una lepra muy difícil de ver. La lepra externa se ve, se detecta, se huele incluso. Pero hay una lepra que no se ve y es la del corazón. Y esta es la que endurece, hermanos, el corazón. La que nos hace perder nuestra confianza en el Señor. La que nos hace poner a prueba a Dios. Demuéstrame, Dios. Si tú me haces esto, si tú me haces lo otro. Hermanos, he escuchado oraciones cuando hay un familiar enfermo que dice, Señor, si tú sanas a mi hijo, a mi sobrino, a mi primo, a mi mamá, a quien sea, si tú le sanas, ahora sí voy a ir a la iglesia. ¿Qué creen? Que Dios lo sana. ¿Y saben cuándo vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Porque Dios no hizo el milagro? No, porque hay dureza en su corazón. ¿No conmigo? Si me sacas de este problema, ahora sí te voy a servir, Señor. Y lo sacan de este problema y no. Bendito sea Dios que me ha dado la oportunidad de más o menos responder a las promesas que hice, porque no las he cumplido todas. Pero me acuerdo de una muy clarita que le hice en el mar cuando me estaba ahogando. Y yo le dije a Dios, si me sacas de aquí, si me dejas vivir. Hermano, yo no creía en Dios, ni siquiera sabía que Dios existía. Pero le dije, si tú me sacas de aquí y me dejas vivir, me voy a portar bien y te voy a servir. De cuando se lo dije a cuando lo cumplí, pasaron 5 años. A los 5 años me convertí, pero le empecé a servir 10 años después. Así es que, hermanos, no se endurezca su corazón. No pongan a prueba a Dios. La prueba es para ustedes, no para Él. No se peleen con Dios ni con el pastor. Pastor, ¿qué culpa tiene? Pobrecito pastor. Soy yo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos amas y porque tú tienes misericordia de nosotros. Hoy te pedimos que alivies nuestro corazón, que no sea duro nuestro corazón, que no se endurezca nuestro corazón y que podamos ser sensibles a ti y oír tu voz, escuchar tu voz, Señor. Queremos oír lo que tienes que decirnos hoy, en el nombre de Jesús. Haga una oración conmigo, hermano. Vamos a quebrar nuestro corazón delante de Dios. Si es de piedra, con mayor razón. Pero vamos a pedirle que Él quebrante este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne.
Vamos a pedirle al Señor que si hay pecado en nosotros, Él lo limpie, Él lo sane, Él lo restaure. Y que nos dé un corazón que sea limpio de todo mal, de toda malicia, de toda maldad. Pero sobre todo que también sea libre de toda incredulidad. No queremos poner en duda nuestra fe en el Señor otra vez y nunca más. Padre, repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por la incredulidad de mi corazón, por haber dudado de ti, por haber endurecido mi corazón, por el pecado que hay en mí. Te pido que me perdones, límpiame de la maldad, sáname, Señor, y trae a mi corazón la sensibilidad para escuchar tu voz, para seguir tus mandamientos. Examíname hoy, examina lo que está mal en mí, examina mi alma y mi vida, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que hago y digo, Señor, sea examinado hoy en el nombre de Jesús. Límpiame, límpiame, Señor. No quiero ser un juez de todos, sin mirar lo que hay en mi vida. Hoy quiero que me examines, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy me dejo examinar por ti. Límpiame en el nombre de Jesús. Amén. 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 Puede ocupar su lugar. ¿Cuándo te tienes que examinar? ¿Cuándo te tienes que examinar? Siempre. Hoy. Amén.